que estamos disfrutando esta tarde con el Señor. La alabanza que Él merece se la traemos desde lo más profundo de nuestros corazones. Gracias al Señor por estar esta tarde aquí y participar de un tiempo sumamente especial que lo dedicamos como preámbulo siempre a la palabra del Señor. Así es que bienvenidos sean todos ustedes a la casa del Señor, los que ya llegaron, los que están llegando, los que se unen con nosotros en esta transmisión. Todos son bienvenidos a este tiempo especial de adoración y de predicación de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a seguir, estamos estudiando. ¿Cuál es la carta que estamos estudiando? Muy bien. ¿Cuántos la leyeron ya completo? Muy bien, ya hay por lo menos 4. El domingo pasado había solamente 1, ¿no? Vayan a sus Biblias, Primera de Juan. Esa carta está después de Segunda de Pedro, así es que por allí la va a encontrar. Y antes de Segunda de Pedro. Exactamente. Capítulo 3. Vamos a leer en los versículos 11 al 18. Si gustan pueden estar de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 hasta el versículo 18. Vamos a leer todos juntos. Participemos de esta preciosa palabra del Señor, su mensaje. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Que nos amemos unos a otros. Qué precioso mensaje, ¿verdad? Que nos amemos unos a otros. Vamos a ver qué nos dice. Por cierto, estamos siguiendo la serie de mensajes acerca de las pruebas para saber si soy salvo o no, porque ese es el tema que estamos tratando estos días. Y hoy vamos a hablar de este tema, que nos amemos unos a otros. Primera de Juan 3, leamos juntos, 11 al 18. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Hasta allí. Vamos a orar al Señor. Voy a pedirle que usted cierre sus ojos por un momento y ore al Padre Celestial. Y allí únase conmigo en esta oración. Vamos a hablar de un tema, hermano, que va a tocarnos, como siempre, muy hondamente en nuestros corazones. Pero particularmente, dígale al Señor ahí en su corazón: Señor, necesito esta palabra. Necesito que tú me hables a lo más profundo de mi corazón, que tú veas qué hay en mi corazón, especialmente cuando tiene que ver con mi relación con otra hermana. Y allí dígale al Señor esto, orando de esta manera. Padre, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes otra vez de estar aquí en tu casa. Qué precioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, dice el texto, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Estamos experimentando, Señor, esas bendiciones desde que comenzamos este servicio y ahora te lo entregamos en tus manos. Oro, Señor, esta tarde para que tú nos hables por tu palabra.
Padre, ve si en nuestros corazones hay una tremenda necesidad, especialmente de amor, Señor, de amor a otros. Y amor a ti, amor a otros y amor a mí mismo también. Muchas veces, Señor, hay ausencia de ese amor en nuestras vidas. Que esta tarde tú nos hables, tú nos toques, tú nos alimentes por tu palabra. Que seamos edificados, Señor, al presentarla. Te damos gracias y oramos para que el Espíritu Santo nos conduzca en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. ¿Se han dado cuenta que un patrón muy familiar de Juan en toda su epístola es el manejo de los contrastes? Por ejemplo, él habla de la luz y habla de las tinieblas. Él habla de la muerte y habla de la vida. Él habla de la verdad y habla del error. Él habla de Dios y habla de Satanás. Hoy tenemos dos gemelos, o un gemelo quiero decir, en el sentido de que, por supuesto, son dos aspectos que vamos a hablar. Y uno es el amor, ¿y cuál es el otro? ¿Cuál es lo opuesto al amor? El odio, exactamente. Así que vamos a hablar de los dos y los vamos a estar entremezclando. Con su estilo muy suyo, entonces, Juan presenta este tema exactamente como va ocurriendo, como va desarrollando. No lo aísla, sino que lo entrelaza. Son dos emociones, mis amados hermanos, sumamente importantes en la vida: el amor y el odio. Juan lo describe para que podamos entender cuán poderosas son estas dos influencias emocionales en nuestras vidas. ¿Cuánta diferencia hay entre el amor y el odio? Por supuesto, muy grande, totalmente opuesta. Y es interesante que él nos presenta estas poderosas razones para que las estudiemos, para que las analicemos. Como alguien dijo, no hay asunto más poderoso en la tierra que el amor, pero no hay un asunto más destructivo que el odio. Entonces, por eso se mezclan allí. Cuando hablamos entonces del amor, estamos diciendo que es la parte distintiva, debiera ser la parte distintiva de un cristiano, de un creyente, de un hijo de Dios. No se concibe a un hijo de Dios sin tener amor. Y especialmente cuando tocamos el tema de amar a los unos a los otros, Juan nos va a hablar en este tema de cosas que nos van a hacer pensar seriamente, porque vamos a ir en esa dirección y ver hasta dónde verdaderamente yo amo a mi hermano. Porque puedo decir que yo lo amo de palabra, pero hasta dónde entonces lo estoy amando como debo amarlo. Será la parte que vamos a analizar. Interesante que Juan no fue un ejemplo al principio de amar a los unos a los otros. No sé si ustedes se acuerdan de la experiencia que nos muestra la Biblia por allá en Lucas 9, donde dice que Jesús se disponía a ir a la cruz del Calvario, se disponía a ir a Jerusalén, y les dijo a ellos para que fueran entonces a Samaria y allí pudieran prepararle de alguna otra manera el camino para llegar a Jerusalén, preparar el terreno, como quien dice, para todo lo que venía. Pero no le recibieron. Entonces Juan y su hermano Jacob dijo que ¿por qué entonces no pedía fuego del cielo como pidió Elías y destruía esa ciudad? A este planteamiento de Juan, entonces Jesús dijo estas palabras: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. Juan y Jacobo, hermanos, se conocieron y se conocían en la Biblia como los hijos del trueno. Y es en contraste que habla del amor y el llamado discípulo del amor llegó a ser uno de los hijos del trueno, para hablar entonces de la clase de carácter que tenía en este sentido. Y es interesante que es él el que nos va a hablar entonces de que nos amemos unos a otros. Y va a ser una distinción muy especial en este aspecto. La pregunta que vamos a responder esta tarde es: ¿por qué el amarnos unos a otros es una de las pruebas para saber si soy salvo o no? Escúchese que ese es el tema que estamos desarrollando. Entonces, voy a pedirle en el nombre del Señor que usted se concentre mucho en esto, me siga por favor. Si usted es lo que anota, anote estos aspectos que voy a tratar,
porque va a ayudarnos mucho este tema. Otra vez la pregunta: ¿por qué el amarnos unos a otros es una de las pruebas que me dice realmente si soy salvo o no? Usted se estará preguntando, pastor, pero eso como que es una prueba, que es una prueba, diríamos, muy sencilla, porque yo amo a los hermanos. Bueno, vamos a ver si es verdad. El propósito de este mensaje es ayudarnos a entender hasta dónde realmente yo amo a mi hermano y lo amo como dice la palabra del Señor. Entonces, respondamos a la pregunta otra vez. ¿Por qué el amarnos unos a otros es una de las pruebas para saber si soy salvo? La primera respuesta la tenemos en el versículo 12. Porque el odio mata el amor. Esa es la primera respuesta. ¿Cómo vemos esto? Vean el versículo 12. No como Caín, que era del maligno, y dice, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Cuál es la respuesta? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La sorpresa de este texto, amados hermanos, es mostrarnos la primera consecuencia directa del pecado en la humanidad, que precisamente fue el primer crimen. Uno se va a preguntar cosas como esta. Por ejemplo, ¿usted sabía que el primer homicidio se dio después de un culto de adoración? ¿Cuántos de ustedes sabían eso? El primer homicidio que se dio en el mundo fue después de un culto de adoración. ¿Cómo vemos eso? Bueno, la Biblia nos enseña que cuando Caín y Abel fueron a presentar sus ofrendas delante del Señor, ¿qué sucedió? Pues dice el texto que en el caso de Caín, él presentó su ofrenda, Abel presentó su ofrenda, y dice que trajo de lo mejor de su ganado. Pero también Caín presentó su ofrenda, pero no dice allí que era de lo mejor. Aquí como que está la clave. En esa palabra, lo mejor, está la clave para entender por qué entonces esta ofrenda, como el caso de Caín, no fue agradable delante del Señor. Y hay algo interesante en todo esto, mis amados hermanos, cuando hablamos de este primer pecado, este pecado de homicidio, porque yo me pregunto, en esta semana me preguntaba, ¿por qué no fue otro pecado, sino un pecado de homicidio? ¿Qué sucede cuando alguien mata a una persona, hablando físicamente? Por supuesto, le quita la vida. Obviamente, esa persona pues ya no existe más. Si hubiese sido otro pecado, ese pecado iba a ser reparable. Pero en este caso no fue así. Y surgen varias preguntas. ¿Cómo es que aquel hijo que venía de padres cristianos, pues estamos hablando de Adán y Eva, Satanás lo tomó para que él entonces fuera un instrumento, en este caso para cometer semejante cosa? Pudiéramos decir entonces que el primer hijo que nació en este mundo le pertenece a Satanás, fue de Satanás. Y aquí viene pregunta, ¿cómo pudo ser eso? Bueno, hermano, no nos sorprendamos, porque en el Edén se apareció Satanás y él precisamente usó todas sus artimañas para hacer caer tanto a Eva como a Adán. Posteriormente, entonces, en su primer hijo, entonces Satanás viene y lo posee. ¿Para qué? Para que se convierta en un criminal. ¿Por qué estoy tratando esto? Porque estoy hablando de que el odio mata el amor. Abel representa el amor. Caín representa el odio en este caso. Ahora, por supuesto, vamos a ver varias cosas aquí, porque este es un versículo sumamente serio cuando hablamos de esta parte que corresponde al odio hacia una persona. Pero estamos hablando no de cualquier odio hacia una persona, sino el odio que puede suscitarse aún entre los hermanos. Mira el versículo 15, lo que dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Así lo presenta Juan. Es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así lo declara la palabra del Señor. Entonces, cualquiera que se levanta, en el caso específico de lo que estamos hablando, y mata a alguien, por supuesto, no es de Dios. Este versículo es muy serio, porque si bien es cierto que Caín le propinó una muerte física a su hermano Abel, escuche esto que voy a decir. Juan nos está alertando acerca del espíritu de Caín que pudiera estar rodeando la vida de algún creyente. El espíritu de Caín. Hoy usted va a aprender este asunto. Hay un espíritu de Caín que pudiera estar en mi corazón si yo no estoy consciente del amor realmente que le debo a mi hermano, que por supuesto
Jesucristo murió por él. Es esta parte de resaltar el espíritu de Caín. El menosprecio, escuche, hacia otros hermanos pone en evidencia si soy un verdadero cristiano o no. El menosprecio que tengo hacia otro hermano por quien Cristo murió me revela entonces que yo no soy un hijo de Dios, porque es una contradicción. ¿Cómo puedo entonces odiar? Estoy hablando de esta primera parte, odiar a alguien por el cual Cristo también murió. Entonces pregunta Juan, ¿por qué causa entonces Caín era malo? ¿Por qué causa? Lo mató. Dice el versículo 12, porque sus obras. Pregunta, ¿y por qué causa le mató? Responde Juan, porque sus obras eran malas. ¿Y las de su hermano? Justas o buenas. Entonces, aquí hay que entender bien esto para que captemos cuál es la enseñanza que nos está mostrando Juan cuando habla de que el odio mata el amor, en este caso. Vamos a verlo de esta forma. De acuerdo con Génesis 4, pueden tener ese texto por allí, la decisión de Caín de matar a su hermano vino como resultado otra vez de la ofrenda que presentó. Mira lo que dice el versículo 5 de Génesis 4, estoy leyendo ahora allí. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Decayó su semblante. Hermano, aquí está el kit del asunto para entender esto. ¿Por qué las obras de Caín eran malas? Primero lo tenemos allí. Uno puede preguntarse, pero bueno, ¿qué diferencia había entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín? Por supuesto, uno era pastor de ovejas y el otro era un agricultor. Bien pudiéramos decir que él vino para presentar lo mejor de su agricultura, si fuera así como el otro presentó lo mejor de su ganado. Pero ahí está el asunto. La Biblia no nos dice, pero inferimos entonces. ¿Qué es lo que inferimos? Que la ofrenda que presentó Caín fue, como dice, de mala gana. Fue por allá, agarró unos repollos, agarró zanahoria, los que venía y lo metió en la bolsa y dijo, voy a adorar al Señor. Pero no se cuidó de la selección que hizo a lo mejor. No se cuidó de prepararlo aquello porque se lo estaba dando el Señor. ¿Qué hizo Abel? Dentro de su rebaño vio lo mejor de su ganado, lo mejor de sus ovejas, la más gorda, y dijo, esta es la que le voy a ofrecer al Señor. Hermanos, estamos en presencia de algo extremadamente importante que nos hace ver lo siguiente. Las obras de Caín eran malas, es lo que dice Juan, y eso lo llevó a hacer lo otro. Pero vamos a pensar un poquito en esto. Tenemos que reconocer que Caín tenía una actitud hacia su hermano de envidia. Seguramente pues de repente entre Adán y Eva él era como un hijo preferido, no sabemos. Pero las características de Abel nos muestran a un joven tranquilo de la casa, mientras que tenemos el caso de Caín totalmente diferente. Entonces Caín comenzó a cultivar un resentimiento en su corazón, celos. Comenzó a cultivar envidia. Comenzó a cultivar una cantidad de cosas y así fue, y así fue, y así fue. Hasta que llegó el momento, lo pensó en su mente y por supuesto lo ejecutó. Va a venir el día cuando voy a matar a Abel. Y lo hizo, simplemente lo hizo. Entonces, en él se acumuló la irritación, repito, la envidia, resentimiento, después el odio, y eso lo llevó finalmente a matar a su hermano. Mis amados, el espíritu de Caín pudiera estar presente en la vida de muchos llamados creyentes. ¿De qué manera? Voy a decirlo de esta forma. Cuando mantengo en mi corazón celos, rencores y hasta indiferencias hacia mis hermanos. No estoy diciendo que literalmente vamos a matar al hermano, hablando desde el punto de vista de cómo lo hizo Caín. Pero Juan nos está diciendo que si yo cultivo eso en mi corazón, si yo no estoy sanado en mi corazón, en mi relación con mis hermanos, entonces hay muchas maneras también de matar el amor. En ese sentido, Juan nos presenta el espíritu de Caín, que se dejó arrastrar por sus sentimientos, por sus emociones, y el resultado es lo que estamos viendo acá en la Biblia. Quiero enfatizar esta palabra, hermanos, porque esto nos toca muy de cerca. Cuando hablamos de que el odio mata al amor, entonces estamos refiriéndonos al hecho de que todo esto que se va cultivando en mi vida
y yo no lo saco, yo no lo confieso, yo no se lo presento al Señor, sino que eso está allí en mi corazón hacia esa persona, hacia ese prójimo, hacia mi hermano, a la larga esa emoción se va a poner de manifiesto. ¿Cuál va a ser el resultado? Que yo interiormente estoy matando también el amor, especialmente el amor que le debo a mi hermano. Hermanos, es muy serio este asunto. Tan serio es que Juan nos presenta este primer ejemplo, el ejemplo de Caín en la palabra del Señor. Pero vamos a una segunda respuesta. Porque amarnos confirma la salvación. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué el amarnos unos a otros es una prueba de que soy salvo? Segunda respuesta. Porque amarnos confirma la salvación. ¿Dónde está eso? Vean el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Mire cómo dice. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Vamos a analizar esto porque también es sumamente interesante. Juan sigue su larga explicación respecto a la importancia de amar a nuestros hermanos para no estar en el grupo de los homicidas espirituales. Es una frase que quería también dejar con ustedes. Pudiera ser que yo me constituya un homicida espiritual si yo no amo a mi hermano, según lo que la palabra me está enseñando. Cuando buscamos esta declaración en la Biblia, nos damos cuenta de su íntima relación con la salvación. Otra vez Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Es como decir, nosotros sabemos que somos salvos si amamos realmente a nuestros hermanos. Pero si yo no amo a mi hermano, todavía estoy en muerte. No sé si se dan cuenta que esta es una de las pruebas más indiscutibles para saber si soy salvo o no. Porque si yo cultivo en mi corazón, repito, una raíz de amargura, un resentimiento, aquella pasión que no me deja libre de amar a mi Señor, porque tengo algo en contra de mi hermano, yo debo examinarme y preguntarme, ¿soy salvo entonces? ¿Soy salvo? Cuando buscamos esto, entonces nos damos cuenta que la Biblia nos presenta esa razón. ¿Qué dice la Biblia por allá en Efesios 2:1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora fíjense esto, porque Juan nos dice que hemos pasado de muerte a vida. Por supuesto, nosotros cuando conocimos a Cristo salimos de ese mundo de las tinieblas y fuimos trasladados al reino del amado Cristo. Ahora nosotros pertenecemos al reino de la luz, pertenecemos a Cristo. Pero Juan me está diciendo que si yo no amo a mi hermano, estoy todavía en ese reino. ¿Cuál reino? El reino de las tinieblas, el reino de la muerte. La prueba del nuevo nacimiento, mis amados, es amarnos los unos a los otros. Y esto solo puede suceder cuando tenemos una experiencia de una conversión genuina. Si yo me he convertido al Señor, lo que hago inmediatamente es que amo a mi hermano, no importa cómo sea mi hermano, lo que pueda ser mi hermano, yo lo amo en el Señor. ¿Por qué? Porque es una prueba de que soy salvo. Un corazón convertido no puede mantener amor y odio a la vez. C.J. Ryle dijo lo siguiente, escucha esto que voy a decir. La oración y el pecado no pueden vivir juntos en un mismo corazón. O la oración consume el pecado, o el pecado consume la oración. Ahora, aplicándolo esto a lo que estoy diciendo, yo digo lo siguiente. El amor y el odio no pueden vivir juntos en un mismo corazón. Porque el amor consume al odio o el odio consume al amor. Entonces, cuando lo vemos bajo esa perspectiva, estamos diciendo, Señor, ¿qué me estás mostrando con esto? Bueno, me está mostrando lo que me está mostrando. El texto dice que si yo no amo a mi hermano, permanezco todavía en esa condición. Entonces ahí es donde tengo que revisar, Señor, entonces, ¿qué ha pasado con mi vida? ¿Por qué en mí se ha desarrollado este sentimiento, este resentimiento? ¿Por qué vivo de esta manera? ¿Por qué tengo esto contra mi hermano? ¿Por qué no he sacado eso de mi corazón? Hermano, le estoy dando las razones. Tiene que revisar esto. Si usted ha pasado de muerte a vida, usted ama a sus hermanos por encima de todas las cosas.
Juan dijo, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Interesante que puso eso en el versículo 13. Dicho de otra manera, es normal que el mundo nos odie, es normal. Porque vamos en contra del mundo mismo, por supuesto. Pero hermano, será una gran falta, muy grave, si yo no amo a mi hermano. Otra vez, el mundo me va a odiar por lo que soy ahora, soy un hijo de Dios. Pero si yo odio a mi hermano, si yo no amo a mi hermano, entonces estoy en la misma corriente del mundo. Si esto hago, no he pasado de muerte a vida. Sigan el versículo 14, porque el versículo 14 nos dice, el que no ama a su hermano permanece ¿qué? En muerte. Fíjense cómo Juan intercala esas dos cosas, muerte y vida otra vez, para hablarnos de dos contrastes, vida y luz, Dios y el diablo, verdad y error, contrastando esas verdades para mostrarnos ¿qué? Para mostrarnos la importancia de esta doctrina. Este texto pareciera ser más grave de lo que lo imaginamos. La doctrina de la salvación se da cuenta que la persona entonces ha pasado de muerte a vida. Eso se conoce como el nuevo nacimiento, como la regeneración. Cuando usted conoció a Jesucristo, la experiencia que tuvo con Jesucristo, en ese momento usted nació de nuevo. ¿Se acuerdan cuando aquel hombre llamado Nicodemo, el rabino Nicodemo, el maestro Nicodemo, llegó a Jesús a medianoche? Y él llegó preguntándole, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesucristo lo confrontó de una vez, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él, Nicodemo, por supuesto, entendió, porque él se preguntaba, pero ¿cómo puede ser esto? Si ya yo soy un hombre viejo, ¿cómo voy a volver otra vez al vientre de mi madre y nacer? Por supuesto, Jesús no estaba hablando de eso. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ese es un nuevo nacimiento. Eso se llama conversión, entrega al Señor, y es lo que esperamos que así suceda. Entonces, una prueba inequívoca de esa vida espiritual es el amor. Cuando el amor se manifiesta, la vida florece. Si el amor está ausente de la vida de una persona, será el odio entonces lo que va a ocupar su lugar o algún otro resentimiento. Voy a repetir esto. Si el amor está ausente de mi vida, otro sentimiento va a ocupar ese lugar que es contrario al amor, en este caso. Con esto Juan nos llama a verificar la experiencia de la salvación, siendo el amor por mis hermanos mi más alta distinción. Escuche esto. El amor por mis hermanos tiene que ser mi más alta distinción. ¿Por qué? Porque si yo le debo a mi Dios mi gran amor por lo que Él hizo por mí, inmediatamente entonces yo le debo mi amor hacia mi hermano. ¿Qué dice el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. En ese orden viene el amor. Amor a Dios, amor a mi prójimo y amor a mí mismo. Pero estamos hablando del hermano en este caso para verificar si en verdad soy salvo o no. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mirábamos a las personas con desdén, con indiferencia y hasta con prejuicios. Pero cuando vine a Cristo, supe que hay una comunidad llamada cristianos que tuvo la misma experiencia que yo. Me uno a ellos y ahora participo en esa comunión y ellos son mis hermanos. Son mis hermanos porque Cristo murió por ellos. Son mis hermanos porque la misma sangre que les redimió a ellos me ha redimido a mí. Son mis hermanos porque ellos van al cielo. Son mis hermanos porque ahora pertenecemos a la gran familia del Señor. Amén, hermanos. Cuando me uno a la iglesia, descubro entonces un amor fraternal jamás experimentado en la calle ni en el mundo. Como pastor he asistido a mucha gente que se convierte al Señor y viene a la iglesia y comienza a disfrutar de esa fraternidad y dice, pastor, yo nunca en mi vida había disfrutado esto, ni siquiera en mi familia. La experiencia de muchos de nosotros, tenemos nuestros hermanos en la carne, familiares, pero no hemos experimentado ese amor fraternal como se experimenta en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque en la iglesia del Señor todos nosotros participamos de un mismo objetivo, de una misma razón. Jesucristo es la razón de ser en nuestras vidas. Le amamos, le adoramos, lo proclamamos porque Él es precisamente la razón por la cual nosotros vivimos. Y eso lo experimentamos en la iglesia del Señor.
Al hacernos cristianos entendí entonces cuán grande es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y de igual manera el amor de mi corazón por aquellos que aman al mismo Dios. Si no amo, permanezco en muerte. Todavía estoy allí. Y voy a explorar unas dos cosas más de aquí en adelante que nos van a ayudar a pensar más en lo que estoy diciendo. ¿Por qué razón? Porque pudieran haber actitudes en mi vida, aun siendo cristiano, un hijo de Dios, que dicen mucho de esa clase de vida que estoy viviendo con el Señor. En tercer lugar, estamos respondiendo a la pregunta: ¿por qué creemos que el amarnos los unos a los otros es una prueba de mi salvación? Porque Jesús es nuestro modelo de amor. Qué cosa más maravillosa. ¿Dónde encontramos esto? Vean el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros entonces, ¿qué debemos hacer? Poner nuestra vida por los hermanos. Miren, no le está hablando el pastor, le está hablando la Biblia. Nos está diciendo esto la Biblia. Entonces yo encuentro en primer lugar que Jesús puso su vida por nosotros, y esta es una razón poderosa para entender entonces por qué yo debo amar a mi hermano. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Una cosa es amar de labios y otra muy distinta, amar de hechos. Jesucristo es nuestro modelo supremo cuando hablamos del tema del amor hacia los demás. Dice la Biblia que Él puso su vida por nosotros. Si usted lee por allá en Juan 15:13 va a descubrir eso. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús demostró que amaba a sus discípulos, no solo enseñándolo en 3 años que duró con ellos, pero les dijo: los amo a ustedes de tal manera que voy a entregar mi vida por ti. Ellos no entendían eso. Es más, Pedro le dijo: Señor, que no te pase eso, que no mueras, que no vayas a la cruz. Y mis hermanos, la verdad de todo esto es que Jesús entregó su vida por sus amigos, sus discípulos, pero también la entregó por nosotros. De tal manera que nosotros hoy vivimos la vida que vivimos porque aquel Jesús también se entregó en la cruz por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Qué verdad tan preciosa nos declara la Biblia. Jesucristo es nuestro modelo supremo cuando hablamos del tema del amor hacia los otros. Su muerte no fue pasiva como el sacrificio de una oveja. Usted sabía que una oveja, por ejemplo, por eso se ilustra eso, cuando va al matadero, ella va así, obediente, no dice nada, contrario a otro animal, va muy tranquila. Y hasta que el sacerdote le cortaba la yugular, entonces la oveja quedaba allí, por supuesto, muriéndose, pero en esa tranquilidad, muy pasiva. En el caso de Jesucristo, ciertamente es el Cordero de Dios que murió, pero Él tuvo una muerte activa, Él tuvo una muerte consciente. Él luchó antes de ir a la cruz. Allí estuvo en el Getsemaní orando de tal manera que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y allí oraba y oraba y le pidió a Dios: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y estando en esa condición, entonces, cuando fue a la cruz, Él estaba consciente. Sabía por qué estaba muriendo. Sabía el horror de los pecados que estaban sobre sus espaldas, porque la ira de Dios se había volcado sobre él en ese momento, como dice la profecía de Isaías 53. Jesús dio su vida por nosotros. Pero de acuerdo con Juan, se puede aborrecer a los hermanos por quienes Él murió también. Es una contradicción. Pareciera algo extraño esto. El amor significa la disposición de hacer cualquier cosa por los demás. Lo contrario a esto no es amor. Con este ejemplo, Juan nos anima a considerar el valor de las demás personas. Es estar dispuesto a renunciar a la propia vida para que otros vivan. Mira lo que dice el texto ahora en este sentido. Así como Cristo puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No nos está pidiendo que nosotros también nos sacrifiquemos, que muramos en ese sentido. Si acaso se llegara a esa situación, y se dio en la historia, pues son extremos, casos extremos. Pero está hablando de dar su vida por los hermanos. ¿Qué está diciendo esto? Que yo deje de pensar tanto en mí mismo y piense en los demás, piense en mis hermanos. Nuestra naturaleza egoísta no
no considera el valor de este sacrificio. Por lo general vivimos pensando más en nosotros en lugar de otros. Esto no es normal, o esto es normal en el mundo, quiero decir. ¿Qué pasaría si esto fuera normal en la iglesia? Entonces, cuando él dice también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, esta es una declaración que nos compromete a revisar entonces nuestra salvación. El amor que tenga o no por mi hermano es una prueba de mi salvación. Si no me sacrifico por ellos, entonces no estoy dentro del texto que me dice que el Señor se sacrificó por nosotros. Mientras no tenga entonces un espíritu de entrega revelado en Cristo, no estaré dispuesto a sacrificarme por los demás. Hermano, esto es tan serio, lo que estoy diciendo es tan serio, que yo tengo que entonces llegar a esta consideración. Mis hermanos, los hermanos de mi iglesia, ¿hasta dónde realmente yo le debo mi amor? Es muy fácil, vamos a ver eso ahora, darle una palabra a un hermano, saludarlo y que siga adelante. Pero ¿hasta dónde estoy dispuesto a hacer lo que Jesús me dijo? De sacrificarme por ellos, con ellos y hacia ellos. En el capítulo 4 de Juan, de 1 de Juan, versículo 20, él dijo lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es verlo de esta manera. Si yo digo que soy un hijo de Dios, porque he conocido al Señor, pero no amo a mi hermano, entonces soy un mentiroso. No he conocido al Señor. Entonces esta prueba de la salvación es muy seria, porque me hace pensar que la manera como yo compruebo que soy un hijo de Dios es amando a mi hermano. Usted quizás se está preguntando, pastor, pero es que es tan difícil amar a algunos hermanos. Tan difícil. ¿Me lo va a decir a mí que soy pastor? Que tengo más de 40 años en este negocio, atendiendo a las ovejas de diferentes partes del mundo. ¿Me lo va a decir a mí? Por supuesto que no es fácil. No es fácil. Pero el Señor me dice que le ame. Porque si no los amo, entonces yo no he nacido de nuevo. No soy un hijo de Dios. Entonces yo tengo que revisar esto en mi propia vida. Por supuesto, al ver la manera como Juan habla del amor y el odio a la misma vez, uno pudiera reaccionar evaluando entonces sus propios sentimientos y decir, bueno, yo no odio tanto a mi hermano, no lo odio, pero no lo paso. Bueno, eso no es lo que me dice la Biblia. Si lo amo, lo amo. Dice, hermano, mira, tú no me despiertas ese deseo de amarte, pero ¿sabe qué? Yo soy un hijo de Dios y te amo. Te amo. En resumidas cuentas, te amo. Y hermano, es bueno decir esto y vivirlo, porque nosotros en el cielo vamos a estar juntos y revueltos, porque vamos a vivir la vida juntos allí. Cuando tengo algo contra un hermano y eso me lleva a no hablarle, ahora escuche esto y escuchen los hermanos que están escuchándome fuera de acá. Cuando tengo algo contra un hermano y eso me lleva a no hablarle al hermano, a no contestar sus llamadas, a ignorarlo, eso encaja en el mensaje de Juan. Exactamente. Y a uno le pasa esto, que por amor a sus hermanos uno los busca, se acerca a ellos, o les escribe, o les deja texto, o les deja mensaje de voz, y no le contesta a su pastor. ¿Qué puede uno pensar de esto? Hay algo extraño en esto. Porque lo primero que me dice la Biblia, y me dice Juan aquí es, según la orden y la dirección del Señor, es que si yo tengo algo en contra de mi hermano, ¿qué debo hacer? Pues tengo que ir a Él. Lo dijo Jesucristo, ni siquiera lo dijeron los apóstoles, sino Jesucristo. ¿Tienes algo contra tu hermano? Pues ve a Él, siéntate con Él. Si te escucha, pues has resuelto el asunto. Si no te escucha, busca a un anciano o busca a alguien de la iglesia. Si no te escucha, pues tráelo a la iglesia. Y si aún en la iglesia no resuelves el problema, pues tele como un mundano. Eso es lo que dice la Biblia. Ese es el orden que sigue. Entonces, ¿cómo entender esto?
Que alguien que se llama un cristiano, que se llama un hijo de Dios, no es capaz de buscar arreglar aquello que es inmediato. Aquella situación que pasó entre los dos, vamos a arreglarla. ¿Por qué? Porque es lo que la Biblia me dice. Si no estoy en pecado. Estoy viviendo en pecado si no hago eso. ¿Por qué? Porque no estoy amando a mi hermano. Y con eso estoy entonces diciendo que no soy un hijo de Dios. Yo no sé si quiero que se lo ponga más claro. Es lo que dice la Biblia. Bueno, hermano, lo bueno siempre se acaba, así que voy a terminar. La última razón, bajo la pregunta, ¿por qué el amarnos unos a otros es una prueba de mi salvación? Es porque nos necesitamos. Escucha esto. Nos necesitamos mutuamente. Mira lo que dice el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Una pregunta de Juan incisiva, directa, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestros sentimientos. ¿Cómo es que dices tú que tú amas a Dios si ves a tus hermanos en necesidad y no lo ayudas? Este texto resume nuestro gran compromiso con nuestros hermanos de la misma fe. Vuelvo otra vez a esto, escuche esto. La pregunta de insolente de Caín fue esta: ¿soy yo guarda de mi hermano? La pregunta insolente, porque Dios le había dicho: ¿dónde está Abel, tu hermano? Porque su sangre clama a mí desde la tierra. Dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Mis hermanos, eso lo dijo el insolente Caín y el criminal Caín y el pagano Caín y el inconverso Caín. Pero no se aplica a la iglesia. Porque yo no puedo decir: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta es: sí, yo soy guarda de mi hermano. ¿Por qué razón? Porque es mi hermano. Yo debo cuidar a mi hermano. Yo debo estar pendiente de mi hermano. Yo debo saber qué le pasa a mi hermano. Tengo que saber eso. ¿Qué le pasa a mi hermano? Cuando hago esto, entonces, estoy convencido que mi hermano es tan importante para mi vida como lo es para el Señor. Porque esa oveja, porque en Cristo murió, y si yo no tengo esa conexión y relación con esa persona, con ese creyente, sino que lo menosprecio, entonces yo tengo que saber, tengo que revisarme hasta dónde yo conozco al Señor. La pregunta de Juan: ¿cómo puede llamarse alguien cristiano si cierra su corazón contra su hermano? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Es la pregunta. Juan habla entonces de una condición práctica: el que aquellos casos donde dentro de la congregación de alguien que teniendo más que otro, por ejemplo, cierra su mano y su corazón. Hermanos, simplemente estoy diciendo: no me importas tú, no me importas tú. Yo doy gracias al Señor porque en nuestra iglesia hemos cultivado la bendición de dar y ayudar a unos a otros. Es verdad que a veces se nos escapa a alguien, ¿no? Pero estamos siempre dispuestos a hacerlo. ¿Por qué razón lo hacemos, hermano? Porque la Biblia nos dice que lo hagamos, porque son nuestros hermanos. Entonces, este pasaje termina diciendo: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ese es el amor auténtico. Este versículo es un ruego vehemente para que los cristianos dejemos la hipocresía. Qué bueno decir a los hermanos: hermano, Dios te bendiga, qué bueno verte aquí en la casa. Pero usted sabe que ese hermano está pasando por una crisis. ¿Por qué no se acerca? Además de saludarlo, entonces lléguese a él y diga: hermano, yo quiero ir contigo, quiero ir a tu casa, quiero ver tu situación, de repente no tiene nada en la casa. ¿Sabes qué, hermano? Vamos al mercado y te voy a comprar, te voy a hacer un mercado por lo menos. Cosas como esta. Santiago dijo, hablando de esto, Santiago era más práctico todavía. Si alguien en la congregación viene, no tiene vestido, está pasando hambre, y usted le dice: que Dios te bendiga, que Dios te cuide, ve y caliéntate si está pasando frío. Pero no demostramos con hechos, pues somos hipócritas. Le estamos diciendo algo para salir del paso. La Biblia nos muestra absoluta seguridad cuando hablamos de esto, al referirse entonces a la importancia que tiene de ayudar a otros. Pero sobre todo cuando nuestro amor es de hechos y de palabras, estamos comprobando a quién pertenecemos. El amor de Dios por nosotros no fue solo en palabras. Escuche esto: la palabra de Dios fue manifestada hasta que llegó Jesucristo, fue revelada, la palabra,
Pero cuando Dios quiso demostrarnos que nos amaba, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra se encarnó. No solamente fue la palabra que nos condujo en todo el Antiguo Testamento, sino que se encarnó en Jesucristo para mostrarnos la grandeza del amor de Dios. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Les he presentado cuatro razones por las cuales debemos nosotros reconocernos como hijos de Dios y que amamos a nuestros hermanos. El odio mata el amor. Amarse unos a otros comprueba mi salvación. Jesucristo es la más grande demostración del amor supremo por nosotros. Entonces ese amor debe ser demostrado. Quiero contarles una historia real para ilustrar todo esto que he querido decir durante esta tarde. La casa de los japoneses tiene normalmente un espacio hueco entre las paredes de madera, un espacio hueco que hay allí. Mientras una persona echaba abajo los muros de su casa, se dio cuenta que allí había algo increíble, una lagartija inmóvil. Porque un clavo desde afuera le había atravesado su patita y había hecho que ella permaneciera allí clavada, pero estaba viva. Y a este hombre le llamó mucho la atención eso. Cuando estudió el clavo, quedó pensativo. El clavo había sido, escucha esto, clavado hacía 10 años atrás, cuando la casa fue construida. ¿Qué ocurrió entonces? La lagartija había sobrevivido en esa posición durante 10 años. Entonces se preguntaba, pero ¿cómo está viva todavía? Es en un oscuro muro, en la posición durante 10 años sin moverse. Es imposible, imaginable esto. Entonces aquella persona se preguntó, ¿cómo esta lagartija habría podido sobrevivir durante ese tiempo? Y entonces descubrió lo que estaba pasando. Se quedó allí y vio que de repente entró otra lagartija y le daba comida. Entonces él dijo, aquí está el asunto. La otra lagartija la había alimentado por 10 años. Eso se llama amar. Un ejemplo de un animal, hermano. Un ejemplo de una lagartija. Venía y le daba comida y se iba. Por 10 años la estaba alimentando. Cuando yo leí esta historia real, me preguntaba, si un animal es capaz de amar de esta manera, ¿qué de nosotros, hermano? Que somos seres pensantes, racionales, con emociones, pero aún más, cuando sabemos que Cristo se entregó por nosotros. ¿Cómo puedo estar yo indiferente a mi hermano? ¿Cómo puedo vivir esa clase de vida sin importarme lo que significa mi amado hermano? Dios nos ayude, hermano. Dios nos dé la gracia de comprobar que soy salvo, amando a mi hermano a pesar de todas las cosas. Que Dios me dé la gracia de encarnar ese amor en mi vida, que ningún resentimiento, que ningún otro sentimiento contrario domine mi corazón para demostrar el amor que yo tengo hacia mis hermanos. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Lo dijo Jesús. Y los discípulos se mantuvieron en ese amor, porque después de la resurrección de Jesucristo, cuando vino el Espíritu Santo, ellos se mantuvieron unidos en ese amor. Y ellos revolucionaron al mundo con ese amor. Tertuliano, uno de los historiadores que se dedicó a estudiar el movimiento cristiano de aquellos tiempos, 100 años después, quizás, o 200 años después. Cuando llegó el resumen al emperador, a los que estaban esperando
para conocer acerca de qué hacía diferente a los cristianos, él dijo estas palabras, escribió estas palabras: mirad cómo se aman. Esa fue la palabra que él escribió. Mirad cómo se aman. Hermano, que se diga de nosotros como iglesia: mirad cómo se aman. Que cuando alguien nos visite, y según nuestro lema, una iglesia que se llama Iglesia Bautista Ambiente de Gracia, que vean la gracia en nosotros manifestada en el amor que tenemos los unos por los otros. Que no seamos como la iglesia a los Corintios, que habían 4 divisiones, pero que seamos como la iglesia de Filadelfia, por ejemplo. Hermanos, el nombre de Filadelfia tiene que ver con eso. Ese amor filial, ese amor fraterno, ese amor de hermanos. Que vivamos esa clase de amor. Dios nos bendiga, hermanos, Dios nos ayude. Necesitamos esa clase de amor en nuestras vidas. Esta semana que comienza, ¿por qué no hace algo por un hermano? Por ejemplo, hay hermanos que no han vuelto a la iglesia. La buena excusa de la pandemia, pues los dejó todavía pandémicos. Están todavía allí. Bueno, ¿qué tal si usted hoy sale dispuesto y llama a esos hermanos? Hermanos, nos hiciste falta. Nos hiciste falta. Si hay alguien que se ha ido de la iglesia por una circunstancia que yo no conozco, por ejemplo, pues sería lindo que hablemos con ellos. Que le digamos: hermanos, nos hiciste falta. Aquí en la iglesia te necesitamos. Este amor fraternal es para todos. Jesús nos enseña que nos amemos unos a otros. Que así sea. Estemos de pie para orar, hermanos. ¿Qué palabra capturó su corazón esta tarde? Todo lo dicho. Quizás se le va a olvidar muchas cosas, pero ¿qué palabra capturó su corazón? Recuerde ahora en este momento. ¿Qué palabra de las que dijo su pastor le habló esta tarde? Tocó su corazón. Pues agarre esa palabra, aplíquela a su vida y simplemente allí en su corazón dígale: Señor, yo necesito amar más a mis hermanos. Quizás debe pedirle perdón porque de repente usted no es alguien que demuestra. Yo reconozco que hay hermanos dentro de la iglesia que no son muy sociables, porque es su personalidad. No los culpen, ni yo los culpo. Es así. Pero a lo mejor ese hermano que no lo saluda así de vez en cuando, tiene un gran amor por usted también. Bueno, si usted lo ve hoy, agárrelo y dice: hermano, mira, yo no sé, yo siento en mi corazón darte un abrazo. Déselo. Total, lo podemos abrazar ahora, pues. Aplique este mensaje, hermano. Aplíquelo a su vida. Y vaya en su corazón diciéndole: Señor, yo quiero amarte más a ti, amando a mi hermano por el quien tú diste tu vida. Yo quiero amarte más, Señor, pero también quiero amar a aquel hermano que te conoce a ti también. Ore ahí en su corazón diciendo: Padre, gracias, porque esta palabra me anima, me inspira. Sobre todas las cosas me hace ver que yo soy salvo, comprobando entonces que amo a mi hermano. Ayúdame, Señor, a que esta verdad sea tan real en mi vida, que la viva constantemente. Que el amor por mi hermano es una prueba de que yo te conozco a ti. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no lo he visto? Si no amo a mi hermano a quien lo veo. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Amar a mis hermanos. Amar a mis hermanos. Te doy gracias una vez más por este tiempo especial que nos das de adoración y de entregar tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quédense allí de pie por un momento, hermanos.